Bienvenidos, ya estamos preparados para hacer lectura y comentario del Evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo B y esto nos permite ir observando ya lecturas propias del Evangelio que corresponde a este año en el ciclo B, el Evangelio según San Marcos. Una de las cosas principales de las cuales trata San Marcos y está titulado en el versículo 1 del capítulo 1, cuando San Marcos da la tesis de todo su evangelio. Dice: Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Entonces, el principio del evangelio, la buena noticia de aquel que es Jesús el Cristo, uno. Segundo, Hijo de Dios. Será el desarrollo de todo este evangelio dividido en dos momentos importantes, del capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 29-30, va cerrando la primera parte de Jesús, Mesías. Y los versículos siguientes del 8:32 y para adelante hasta el 15:39, pues toda la segunda parte, la demostración de que este Cristo, el Hijo de Dios, se confirma allá por un romano que dice al final: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces tenemos la introducción bien clara sobre la intencionalidad de nuestro evangelista Marcos. Por lo tanto, una de las ideas principales es la apertura al Mesías, que para los cristianos ha venido ya, y sin embargo seguimos con el espíritu de Adviento, que venga el Mesías. Es decir, tenemos los tres momentos: vino, sigue viniendo y vendrá. Por esto, tanto judíos como cristianos estamos en esta espera del Mesías. Cuando viniera el Mesías, decían los hebreos, florecerá en sus días la justicia y una gran paz hasta el fin de las lunas. Librará al mendigo que a él clama y al pequeño que de nadie tiene apoyo. Abundancia de trigo habrá en la tierra que cubrirá la cima de los montes. Aún no hemos visto realizada esta profecía, por tanto, continuamos en la espera. Ya ha venido, muy bien, el Mesías debe venir todavía, pero cuando llegue, todos, aún los hebreos, lo reconocerán, y este es Jesús. Hemos celebrado su nacimiento en el mundo, y es lento y progresivo. Los nuevos tiempos, los últimos tiempos han comenzado ya, pero no han llegado a su cumplimiento. Un día refieren a Jesús que su madre y sus hermanos lo estaban buscando, y él, mirando a aquellos que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Si la comunidad que escucha la palabra se fía de él y lo sigue, su madre es aquella que en el dolor lo da a luz cada día hasta que sea realizado en su plenitud el diseño de Dios, que el universo, lo celeste y lo terrestre, alcancen su unidad en Cristo. Nos acercamos directamente al Evangelio que corresponde a este domingo, tomado de Marcos 1, 14 al 20. Nuestro texto dominical dirá: cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban una red al agua, eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, los siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó
Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Este es el relato precioso que tenemos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Bien, nuestro pasaje se abre con una breve introducción en que aparece Jesús en escena dirigiéndose hacia los pueblos de las montañas de Galilea para predicar el Evangelio. El texto es: se ha cumplido el tiempo, declara Jesús, y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Es la primera frase que pronuncia y que constituye la síntesis de todo su mensaje. Habla del reino de Dios, y los que lo escuchan, educados por los profetas, saben a qué realidad se refiere. Durante 500 años Israel ha sufrido la experiencia de la monarquía. La dinastía davídica ha dado soberanos capaces. Sin embargo, el balance que hace la Escritura nos da de este periodo histórico un totalmente negativo. A excepción de pocos nobles soberanos, todos los reyes se han alejado del Señor, no han escuchado a los profetas y han conducido al pueblo a la ruina. De la prueba está que en el año 587 a.C., el último rey fue deportado a Babilonia junto a su pueblo. ¿Fue este el fin de todo?, se pregunta uno. Muchos continuaron soñando con la restauración de la dinastía de David. Algunos pocos pusieron sus esperanzas en un futuro Mesías. Todos, sin embargo, llegaron a la conclusión de que solo el Señor podía cambiar la suerte de Israel, tomando en su mano personalmente la guía de su pueblo, proclamándose rey en sustitución de los precedentes soberanos indignos. Ahora fue el comienzo de la espera del reino de Dios. Ya en los primeros libros de la Biblia se encuentra la promesa: su jefe será el Señor. En Jueces 8:23, el Señor reina por siempre jamás. Éxodo 15:18. Promesa que es un compromiso confirmado por Dios por boca de los profetas: con mano poderosa reinaré sobre ustedes, el reino será del Señor. Solo teniendo presente esta espera cultivada a lo largo de los siglos por los israelitas, podremos comprender la carga explosiva de las palabras de Jesús. El tiempo de la espera, afirma, ha terminado. Ha llegado el momento de la consolación y de la paz. Ha llegado el reino de Dios. Las promesas del Señor se han cumplido. Pero la pregunta es el contenido de su mensaje desde el Evangelio como buena noticia. Con este término nosotros entendemos un libro, ¿verdad? Porque es el Evangelio. Pero en tiempos de Jesús, Evangelio significaba solamente buena noticia. Eran llamados evangelios todos los anuncios gozosos. Por ejemplo, un éxito militar, la curación de una enfermedad, el fin de una guerra, el nacimiento de un emperador, su ascensión al trono o su visita a una ciudad. Al comienzo de su libro, San Marcos presenta a Jesús como el heraldo, el encargado de proclamar a los hombres una noticia tan extraordinaria, tan sorprendente, como para suscitar en quien la escucha una alegría inmensa. Existen dos condiciones para poder experimentarla. Es necesario convertirse y creer. Ahora bien, convertirse no significa hacer un propósito firme de evitar un pecado u otro, sino que es la decisión de cambiar radicalmente el modo de ver a Dios, al hombre, al mundo, a la historia. Se ha puesto siempre demasiado énfasis en la conversión moral. Esto es lo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y se ha comprendido muy poco que el primer cambio a realizar se refiere, el cambio de la visión de Dios. ¿En qué sentido? El cambio de la visión de Dios que nos hemos hecho
y a la que no queremos renunciar porque ha sido modelada según nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestros sentimientos. Tenemos una visión, pues, a nuestra manera. Y como ya lo decía un filósofo de la Edad Moderna, decía, yo no creo, dice, que el hombre haya sido creado por Dios. Al revés, dice, yo creo que el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Y este ha sido pues una idea que pues ha proliferado en cuanto que el hombre pues tiene derecho, se imagina a Dios y lo proyecta según su propio concepto. Ahora, renunciar a ese concepto que uno tiene de Dios equivocado, pues eso cuesta, no es fácil. Pues algunos piensan en el Dios de la razón, en el que todo tiene que ser el razonamiento lógico. Otros piensan que Dios es sentimiento y lo reducen al sentimiento humano. Otros piensan que es la existencia en el ser. En fin, tenemos varias visiones sobre Dios. Ahora, Jesucristo nos llama al reconocimiento del verdadero Dios, al Dios que ha sido revelado a lo largo del Antiguo Testamento y particularmente el Dios que muestra a Jesucristo. Por eso, convertirse implica la renuncia a mis propios conceptos y abrirme a la revelación, a la enseñanza del único que conoce a Dios, que es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Por eso San Juan en 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es Él quien lo ha contado. El gran Maestro, el conocedor de la divinidad, pues es el Hijo, y Él es el que lo ha enseñado. Por eso Él revela al Padre. Ahí en Mateo, pues 11:25 dirá, pues nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por tanto, miren, estamos en esta visión de aceptar a Jesucristo y que Él nos enseñe quién, cómo es el misterio de Dios. Por eso, los fariseos que tenían un estereotipo de Dios pues muy marcado en su forma de ver la vida, pues Jesús les tuvo que decir que ellos pues tenían conceptos equivocados y que habían mostrado la figura de un Dios severo, un Dios castigador, mientras que la presencia del Hijo de Dios pues se iba a dar de una forma distinta. El reino de Dios ha llegado, decía Jesús. No es la percepción pues de la inminencia de un terrible castigo, sino de una novedad que llena de alegría. Hay esperanza para todos, también para el pecador más empedernido, también para quien se siente un desperdicio humano, porque Dios no lo considera un desperdicio, sino hijo. Dios se ha revelado ya así no solo en las Sagradas Escrituras, sino también a través de la creación. Por eso cuando el hombre imaginaba a Dios o a cualquier Dios, lo debía imaginar necesariamente bueno. Convertirse, por tanto, es volver a ver a Dios así, infinitamente bueno, porque esto forma ya parte de nuestro ADN. Cristo revoluciona el mundo, coloca de nuevo como fundamento el amor y la compasión, corrigiendo sobre todo la idea distorsionada de Dios, pues que poseemos. Convertirse es también cambiar el modo de considerar al hombre y a la creación. Es comenzar a ver todo en la perspectiva de Dios, del Dios amoroso, paciente, magnánimo, lleno de atención y de interés por las criaturas, del Dios que sabe distinguir lo que parece de lo que es, que valora la elección de fondo más que en el incidente en el camino, lo duradero sobre lo efímero. Para asimilar esta mirada de Dios es necesario vivir
en un peregrino estado pues de conversión. No se llegará nunca pues a la perfección del Padre que está en los cielos, pero es necesario tender hacia ella continuamente. Quien cree, pues ya se cree ha convertido, se coloca pues fuera del reino de Dios. Sentimos vernos, sí, diríamos, viviendo los valores, las características de este reino, que nunca lo vamos a vivir en plenitud, pero estamos llamados a eso. Y por supuesto también es necesario creer, que no equivale a aceptar pues un paquete de verdades, sino que significa seguir a Cristo con la certeza de llegar tras innumerables contrastes y renuncias a la plenitud de la vida. Querer es fiarse de Él, de su palabra y de su promesa. Yo hago nuevas todas las cosas. Creer es aceptar con confianza incondicional sus respuestas a nuestros interrogantes. La segunda parte del pasaje introduce la llamada de los primeros 4 discípulos destinados a convertirse. Después de la resurrección de Jesús, pues en heraldos, pues anunciadores del Evangelio. El episodio está dividido en 2 momentos paralelos que corresponden a las llamadas de los 2 pares de hermanos Simón y Andrés, Santiago y Juan. La versión de los hechos referida por Marcos es diferente y desde el punto de vista histórico difícil de conciliar pues con la del Evangelio según San Juan. El objetivo de Marcos no es ofrecernos un detalle resumen de lo acontecido. Él no pretende satisfacer pues nuestras curiosidades, aunque legítimas. No nos dice, por ejemplo, si los 4 pescadores habían ya encontrado a Jesús, si habían visto algún milagro suyo. No explica cómo hayan podido abandonar todo sin poner ninguna objeción, sin preguntas. Quiere dar una lección de catequesis a quien algún día de su vida se sienta llamado por Jesús. El relato no se refiere a la vocación de curas o monjas, habla de la llamada a todo hombre a ser discípulo, trata de la vocación al bautismo. Por tanto, como podemos contemplar, el Evangelio pues va considerando los aspectos de las llamadas. Llama a la conversión del reino, perfecto, pero también ya en este quehacer del seguimiento a Jesús entran los discípulos que son llamados, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues nos dirá que Andrés y Pedro han sido llamados y les dirá pues que serán pescadores de hombres. Y a los otros, Juan y Santiago, dice el texto que dejando a sus barcas a su padre, lo siguieron. 2 momentos importantes. Uno, en relación a que el relato plantea, pues como Lucas lo dirá en el capítulo 5, dirá, tire la red al centro del mar, donde es lo más difícil pescar. Pero es para liberar a aquellos que pueden ser tragados por las fieras marinas. Y entonces el Señor dice, mire, rescate a los peces, ustedes serán pescadores de hombres. En el otro texto, diríamos, de Santiago y Juan, pues dejando a su padre, dice, lo siguieron. Es decir, todo un pensamiento, toda una tradición del papá que enseña, que es el maestro, que provee en la familia. Ahora ellos tienen que renunciar e incluso a la enseñanza que han recibido para abrirse a la nueva enseñanza de Jesús. Así que como discípulos nos sentimos llamados, en primer lugar, a ser pescadores de hombres. Y segundo, a renunciar quizás a tradiciones, a todo aquello que aún siendo bueno en el momento presente no es necesario, sino abrirnos precisamente al cambio de mentalidad. Pues gracias por su atención a este pequeño programa y sigamos meditando el Evangelio.